Muy buenos días, amigos. Es para mí un placer y para Dr. Colino estar hoy con ustedes de nuevo, ahora en la distancia, en la pandemia, pero siempre acordándonos de ustedes. Hemos decidido, Dr. Colino y yo, tratar un tema que es de gran interés para todo el mundo. Todo el mundo habla de pandemia, 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 pero nadie está tocando directamente lo que nos interesa y es realmente nosotros como especialistas en la ortodoncia, cómo vamos a manejar este tema al día a día, a la práctica. A lo mejor temas que antes para nosotros eran opcionales, ahorita van a ser obligatorios. Es importante que me hacen esta pregunta todo el tiempo. Nos encantó la presentación, cómo la podemos compartir con amigos, cuándo la podemos ver de nuevo. Es importante que tomen nota de que en esta dirección que está en la parte inferior de su monitor, tomen nota. Allí va a estar grabada esta presentación para que la puedan revisar o volver a ver si así lo desean. El objetivo del curso, como lo expliqué hace un par de segundos, es realmente ver qué va a ser nuestro nuevo paradigma a la hora de la práctica. Estaba hablando hace 2 segundos con el doctor Perry. Es interesante que antes de esta pandemia venimos ya hace, ¿cuánto, Perry? 5 años más o menos, hablando de un tema de lo que es realmente minimizar los tratamientos, minimizar emergencias, minimizar una cantidad de temas que pasan durante el tratamiento, muchas veces innecesarios porque nos estamos apegando a técnicas a lo mejor que llevamos manejando mucho tiempo, no nos queremos salir de la zona de confort, por así decirlo. Entonces, de este tema es muy interesante que llevamos hablando ya más de 5 años y ahora realmente vemos que va a ser un gran elemento a cambiar en el día a día de nosotros. Entonces, eso es lo que queremos cubrir. Cómo manejar en una situación de estas nuestros tratamientos de ortodoncia. Preguntas, que siempre ese es un tema un poquito controversial en webinars. Doctor Colino, como ustedes saben, es una persona que le encanta compartir su conocimiento, pero como pueden entender, los webinars tienen un tiempo limitado. Entonces, lo que vamos a hacer es que pueden ir haciendo sus preguntas, las pueden escribir, yo las voy a observar en una caja que me sale a mí en la presentación, pero lo que son preguntas y respuestas lo vamos a manejar al finalizar del webinar. De esa manera no nos salimos del tema y mantenemos un enfoque en la presentación. Doctor Colino, otra de las características que tiene muy importantes es que es una persona muy sencilla. Entonces, cada vez que hablamos de su bio o toda su hoja de vida, me dice, John, por favor, manténla corta y sencilla. Entonces, actualmente es el director del máster de ortodoncia de la UCAM. Es profesor contratado de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, autor de 3 libros muy importantes de ortodoncia y actualmente es expositor global para Henry Schein Orthodontics. Así que sin más preámbulo, entrego la presentación al doctor Colino y por favor no olviden hacer sus preguntas en la parte inferior de su presentación por escrito. Ok, espero lo disfruten. Perfecto, muchas gracias, John. Como siempre, voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar la presentación. Vale. Perfecto. Bueno, ortodoncia y COVID son 2 temas que nos ha tocado combatir ahora, nos ha tocado trabajar en ellos durante estos meses y son la forma de manejar la consulta de ortodoncia a día de hoy es mucho más complicada en nuestra especialidad y ahora os explicaré el por qué que en cualquier otra. Hace unos meses podréis ver una presentación mía en la que yo explicaba la distribución del tiempo. Fijaos,
Yo le dedicaba a mi tiempo de clínica un 25% de mi tiempo semanal. Dedicaba a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, un 10% del tiempo. A posgrado, a máster, un 15% del tiempo. A las conferencias fuera de España y en España para sociedades científicas, etcétera, un 35% del tiempo. Y el 15% del tiempo, más o menos, era el tiempo libre que yo tenía semanalmente o mensualmente. Ahora ha cambiado la historia. Ha cambiado la historia porque ahora no podemos mantener este ritmo de pacientes por minuto, ¿de acuerdo? Nosotros en nuestra clínica tenemos un total de 450 pacientes que distribuíamos en 4 minutos y medio, 5 minutos por paciente previo al COVID. Por eso os digo que nuestra especialidad es la que más ha sufrido de todas las odontológicas la crisis. ¿Por qué? Pues porque ahora nuestro tiempo efectivo con el paciente debe ser inevitablemente superior. Por lo tanto, ante un tiempo con pacientes superior, tendremos que tomar ciertas determinaciones y decir, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora más que nunca ha llegado el momento de tener que dilatar nuestras citas, tener que planificar de manera eficiente nuestras citas y tener la posibilidad de ver menos al paciente durante más tiempo y dejar paso a mecánicas que nos permitan ver a nuestros pacientes en 2 meses, en 3 meses o en 4 meses. ¿De acuerdo? Revisando la literatura, vosotros sabéis, los que me conocéis, que a mí me gusta buscar todo lo publicado acerca de los temas que vamos a tratar. Y me llama la atención un artículo publicado vía urgente en el Ángel de Ortodoncia que nos dice manejo clínico sobre la ortodoncia en tiempos de pandemia con el COVID. Pues nos dice, lógicamente, muchas de las cosas que ya sabemos sobre la sintomatología, sobre la forma de transmisión, sobre la capacidad o su carga viral. Nos hablan, esta en concreto es una revisión de 50 artículos que nos habla de todas las características y además nos hace un resumen de cómo podemos más o menos sobrellevar esta pandemia desde el punto de vista de la ortodoncia. Analizando el artículo, a mí me llaman la atención 3 palabras importantes o 3 conceptos muy importantes dentro de este artículo. Lo primero que podemos ver subrayado es teledentistry. O sea, ya nos hace partícipes de la importancia que tiene el ver digitalmente a nuestros pacientes. ¿De acuerdo? En segundo lugar, nos habla de recomendaciones en línea. Y por último, nos habla de precauciones basadas en la evidencia, ¿vale? Evidence-based precautions. Es importante tener en cuenta estas 3 premisas porque van a ser una de las claves del funcionamiento de nuestras consultas en estos tiempos en los cuales tenemos la obligación de mantener pues unas normas en nuestra consulta. Fijaos, una de las partes más importantes del artículo, a mí me gusta recalcarla, es la parte de cómo tratar las emergencias de ortodoncia. ¿Qué ocurre cuando nosotros bondeamos un retenedor y se rompe? Cuando pegamos un retenedor. Ahora diremos qué es lo que o qué decisiones nos pueden ayudar a llevar esto de la mejor manera posible. Nos hablan también sobre las cadenetas. ¿Qué ocurre con el efecto de las cadenetas? ¿Qué ocurre cuando algún disyuntor funciona menos, se despega o tenemos problemas? ¿Qué ocurre con los muelles? ¿Qué hacer con las ligaduras? Todas estas dudas que nos recoge la tabla, que recoge muchas de las dudas que nos pueden surgir a nosotros en nuestra práctica diaria, pues están respondidas de una manera muy sencilla y de una manera muy eficiente. Yo evidentemente no os voy a leer un artículo que considero pues, que es importante, pero que no responde nada más que al sentido común. De hecho, a mí personalmente me aportó muy poco. ¿Por qué? Pues porque todas las medidas que nos aporta o que nos informa este artículo son medidas basadas en la experiencia, en la evidencia y en el sentido común.
y ahora lo iréis viendo poco a poco, ¿de acuerdo? De lo que vamos a hablar en esta hora, o en este poquito, un poquito menos de la hora que nos queda, es precisamente de cómo minimizar las urgencias, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar y tenemos que obsesionarnos en disminuir las urgencias. Tenemos que obsesionarnos en hacer tratamientos mínimamente invasivos en nuestro paciente, que de manera indirecta va a disminuir también las urgencias y va a disminuir el número de visitas de nuestro paciente a las consultas. Y por supuesto, tenemos que tratar de hacer tratamientos de la forma más sencilla posible. Por favor, que a nadie se le ocurra a día de hoy pensar en individualizar todos los arcos, en ver al paciente cada 5 días, etcétera, porque no va a hacer nada más que empeorar su eficiencia con respecto al tratamiento de los pacientes. Es decir, lo único que va a hacer es tener que realizar o tener que gastar mucho más en ese paciente. Y tener cuidado porque llega un momento en el que la rentabilidad de una clínica se puede ver afectada precisamente por este cambio de paradigma en la ortodoncia. Nosotros venimos hablando de este tema muchos tiempos, ya lo dice John. Llevamos hablando de eficiencia, llevamos hablando de reducción de citas, de alargamiento de citas y de minimal touch orthodontics, llevamos hablando mucho tiempo. ¿De acuerdo? Uno de los libros para mí más ilustrativos es el libro del doctor Chan, Chris Chan, publicó y además lo tenemos disponible en el iBooks, un libro que se llama Jobsology. Jobsology es una forma de entender nuestro trabajo, es una forma de entender la vida, sobre todo la vida laboral. Y Steve Jobs nos decía que existen 3 niveles de calidad, como quien dice, ¿de acuerdo? Normalmente los problemas simples, pues con un pensamiento o sin implicar mucho tiempo, somos capaces de resolverlo. Los problemas complejos nos implican un mayor detenimiento para su comprensión, para su entendimiento y para su corrección. Pero si conseguimos pensar y dedicarle todavía más tiempo a la planificación y al pensamiento, vamos a llegar a conseguir darle soluciones simples a problemas que se cursan como complejos o muy complejos. ¿De acuerdo? Ahí es a donde tenemos que aspirar los ortodoncistas a llegar, a pensar y planificar tanto nuestros tratamientos de manera que se hagan lo más sencillo, llevadero posible para nuestros pacientes. Y aquí viene nuestra primera parte, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de ortopedia y vamos a hablar de ortodoncia. Vamos a hablar de mover hueso y vamos a hablar de mover diente. ¿Cómo podemos enfocar un tratamiento de ortopedia? Es una pregunta que muchos de nosotros nos tenemos que hacer ahora, ¿de acuerdo? El enfocar un tratamiento tiene una parte común, que es nuestra parte de primera visita, de estudio de ortodoncia, de planificación terapéutica y de ejecución de nuestro tratamiento. Por lo tanto, quiero que entendamos como un concepto único el hecho de recibimiento y el hecho de entendimiento de las citas, como lo vamos a poner aquí, ¿de acuerdo? En primer lugar, ¿cómo podemos enfocar un tratamiento de ortopedia? Pues muy sencillo. El paciente acude por primera vez a nuestra consulta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un paciente que aparentemente no tiene ningún problema o entre comillas tiene poco problema ortodóntico y aparentemente también tiene poco problema ortopédico. Pues nosotros, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es hacerle una anamnesis a nuestro paciente, es decir, quiero menos citas de mi paciente, pero citas un pelín más largas. ¿Por qué? Pues porque me implica mucho menos uso de material desinfectante, mucho menos uso y pérdida de tiempo del personal que se encarga de la limpieza y esterilización, que sabemos que el gasto en personal en muchas ocasiones es alto. Mi primera visita va a ser primera visita, anamnesis y a ser posible estudio de ortodoncia. ¿De acuerdo? De esa manera
cuando yo ya en primer día he tomado los registros de mi paciente, yo puedo estudiar a mi paciente y planificar su tratamiento, ¿de acuerdo? De esa manera, el día 1, yo puedo, un tiempo después de estudiar a mi paciente, llamarlo por teléfono y explicarle paso a paso e incluso, como estamos haciendo hoy, por una reunión a través de Zoom, sin el requerimiento de una presencialidad de mi paciente, su tratamiento, ahorrándome con ello 2 citas presenciales de mi paciente. Y en una cita simplemente de 45 minutos, 1 hora, yo ya he recopilado mi primera visita, mi toma de registros y he dejado para una cita virtual mi explicación del tratamiento. Observamos los signos clínicos de paciente. Hoy es verdad que voy a dedicarle menos tiempo a la parte clínica y más tiempo a la parte de gestión y de manejo precisamente de las citas, pero nos damos cuenta, además de venir referido por el otorrino, que es un paciente con problemas de vías aéreas. Por lo tanto, nuestra decisión terapéutica fue estudiarlo a fondo desde el primer día. Gracias a este estudio a fondo nos dimos cuenta, como podéis apreciar en el CBCT, que tiene un área mínima de 59.7, es decir, que tiene un alto porcentaje de sufrir apnea obstructiva del sueño, de ahí que viniese referido por el otorrino, y nosotros tenemos que planificarnos, tenemos que estudiar este caso, fijaos, y ver qué ocurriría en nuestro paciente si, por ejemplo, nosotros hiciésemos un avance mandibular. Si nosotros observamos la vía aérea tridimensional de nuestro paciente, nos damos cuenta que perdemos dimensión precisamente en el tercio, en la parte inferior, en la parte que se corresponde con el ángulo gonial. Nosotros ese primer día, nosotros hacemos una presunción de disyunción con un CBCT y un avance mandibular y nos damos cuenta de que el área mínima de la vía aérea se duplica simplemente con el avance mandibular. Ahora bien, si nosotros producimos un avance mandibular a este paciente, el paciente probablemente se nos plantee o se nos presente en una mordilla cruzada bilateral o al menos borde a borde. Por lo tanto, con este estudio sencillo, fotográfico y tridimensional de nuestro paciente, nosotros podemos planificar y enseñar a nuestro paciente lo que necesita. Y planificamos en este caso, ¿de acuerdo?, una disyunción y posteriormente un avance mandibular o una corrección sagital, ¿de acuerdo?, en segunda fase. ¿Cómo lo hacemos? Pues llega el momento de la planificación y aquí es donde yo quiero detenerme más. Daos cuenta que solo hemos gastado una cita de mi paciente, ¿de acuerdo? Una cita en verlo por primera vez, en observar su informe del otorrino, en hacer el estudio de ortodoncia y aquí vamos a llamar a nuestro paciente o vamos a hacer una reunión virtual con nuestro paciente y planificar la primera fase de tratamiento. ¿De acuerdo? Cuando nosotros, en este caso, hablamos con la madre de nuestro paciente, le explicamos cómo vamos a intentar reducir las visitas sin que se pierda calidad asistencial. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a dedicar nuestra primera cita, si nos acepta lógicamente el presupuesto, será la colocación del disyuntor, el enseñar a darle las vueltas a su madre, ¿de acuerdo? Y planificar ya para el fin de las vueltas. Es decir, yo voy a ver por primera vez a mi paciente para ser tratado, le cemento el disyuntor, enseño a dar las primeras vueltas en la consulta y cito a los 30 días. ¿De acuerdo? Mientras, nosotros podemos estar en comunicación lógicamente con este paciente, bien vía telefónica o bien veréis que existen aplicaciones que nos ayudan a llevarlo. ¿De acuerdo? A los 30 días, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que comprobar el estado de la sutura, o bien clínicamente con el diastema interincisal, o bien radiográficamente. Y en ese momento, ¿vale?, explicándoselo, recordad que estamos explicándoselo a la familia, en el día 30 nosotros veremos al paciente y si todo va bien, cerramos su tornillo de disyunción y citamos a los 4 meses. ¿Eso qué quiere decir? Fijaos,
Quiere decir que con 3 citas hemos acabado la primera fase de tratamiento, con 3 citas presenciales de nuestro paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué nos va a ayudar a gestionar ese tiempo, esos 5 meses en los cuales exclusivamente nosotros hemos visto 3 veces a nuestro paciente? Pues tenemos muchas herramientas. Tenemos herramientas de gestión de clínica, como por ejemplo el Recall. El Recall es una herramienta que nos ayuda o la agenda, a recordarnos que tenemos que llamar a ese paciente y preguntarle qué tal está y si es posible que nos mande fotos. Tenemos aplicaciones como Dental Monitoring que lo que hacen es grabarnos a nuestro paciente cada semana. Y tenemos la herramienta más barata del mundo, que la tenemos aquí a la derecha, que se llama WhatsApp, que es lo mismo que tenerlo monitoreado con un programa odontológico de pago, pero tenerlo monitoreado a través de un WhatsApp de la consulta, de la clínica vuestra, a partir de la cual nos manden fotos o nos manden vídeos. ¿De acuerdo? ¿Con eso qué vamos a conseguir? Pues vamos realmente a conseguir tener el control de nuestro paciente, es decir, que nuestro paciente se sienta arropado, nuestro paciente se sienta controlado y nuestro paciente sienta que nosotros le estamos dedicando tiempo sin que obligatoriamente ese tiempo sea tiempo de consulta. Porque el tiempo de consulta a día de hoy es más caro que hace 3 meses. Por lo tanto, tenemos que intentar reducirlo al máximo y guardarlo para casos estrictamente necesarios, como es un braqueado, como es, por ejemplo, la cita número 1 de cementado de un disyuntor, o como puede ser la cita de un detallado y finalización para ponerle punto y final a un tratamiento, junto con un descementado. ¿De acuerdo? Fijaos, esta es la cita, como bien decimos, la cita de 30 días después de la disyunción, y aquí podemos observar claramente cómo se ven esos signos clínicos de los que estábamos hablando y también lo podemos ver radiográficamente. Radiográficamente nos damos cuenta de que hemos pasado de 59 a casi el doble, a 109. Fijaos cómo podemos ver la sutura de nuestro paciente con una apertura totalmente paralela. Podemos ver que hemos ganado, fijaos, hemos ganado aproximadamente 3-4 milímetros de crecimiento o de anchura basal de nuestro maxilar y nuestro paciente va a quedar en venir en 5 meses para planificar ese avance mandibular y mejorar todavía más su faceta ortopédica. ¿De acuerdo? Fijaos todas las visiones de nuestro paciente y hemos dicho que nuestra cita número 2, después de la colocación del disyuntor, es una cita más larga, es una cita de estudio en la cual todos nuestros esfuerzos van a ir encaminados a observar que hemos cumplido todos nuestros objetivos y planificar cómo continuamos después de haber conseguido los mismos, después de haber conseguido estos objetivos. 90 días después nos podemos permitir el lujo, 3 meses después, de observar a nuestro paciente y planificar 3-4 meses después la segunda fase de tratamiento. Por lo tanto, ¿en qué se convierte un tratamiento ortopédico de 5 meses? Un tratamiento ortopédico de 5 meses se convierte en 3 citas, 4 a lo sumo. ¿De acuerdo? La primera cita, que es primera visita, estudio de ortodoncia. La segunda cita es colocación del disyuntor y la tercera cita es comprobación de nuestro objetivo, de que hemos cumplido nuestro objetivo terapéutico. Por último, lo que vamos a notar precisamente es eso, que hemos conseguido nuestro objetivo y la vamos a utilizar precisamente para planificar esa segunda parte, para planificar la segunda fase de nuestro paciente. Y aquí viene nuestra segunda pregunta. ¿Cómo podemos planificar un tratamiento en 2 fases? Un tratamiento en 2 fases, ¿a qué me refiero? Pues me refiero a esto. Me refiero a un tratamiento de motion, a un tratamiento de corrección sagital y de mecánica posterior a esa corrección sagital.
¿Podemos conseguir minimizar las citas de nuestro paciente y resolver casos complejos con un número mínimo de visitas? Sí. Nosotros tenemos la suerte de llevar hablando de esto muchos años. Por lo tanto, para nosotros no es nada nuevo. Simplemente lo hemos adecuado a la situación actual, pero volvemos a lo de antes. Primera visita, más pruebas diagnósticas de nuestro paciente. Daos cuenta, hacemos nuestro análisis, vemos que presenta una clase 2 completa. Aquí en España os hago una referencia. Esta clase 2, como la que estamos viendo aquí, representa más de la mitad de los pacientes que acuden a una consulta de ortodoncia. Tiene una prevalencia del 51%. Y ojo, la mayoría todavía de ortodoncistas en España utiliza la extracción del primer premolar superior como opción terapéutica primaria en la corrección de la clase 2 completa, como la que estáis vosotros observando aquí. ¿De acuerdo? El problema de este tratamiento a día de hoy ya no es solo en la repercusión estética o los debates clínicos que nosotros podamos tener con esta terapéutica. El problema principal ahora es que dependemos de elementos elásticos tipo cadenetas que pierden fuerzas y que nos obligan precisamente a revisar mucho a nuestros pacientes. Y nosotros lo que ocurre es que a día de hoy simplemente con entregarle a nuestro paciente 4, 5, 6 bolsas de elásticos estamos resolviendo el problema sagital en 5 meses. Esa es la diferencia a día de hoy en sencillez y en eficiencia de trabajo. ¿De acuerdo? Analizamos nuestra radiografía, que lógicamente hoy no es el día de tratar o de incidir en estos debates clínicos o en estos tipos de terapéuticas, pero aquí, observando realmente a nuestro paciente, nos damos cuenta, uno, de su grado de sobremordida, ¿de acuerdo? Y dos, de la gravedad de su maloclusión, es decir, de que presenta una clase 2 completa. ¿Por qué pensáis que he puesto yo una regla en esta diapositiva? Yo he puesto una regla en esta diapositiva porque es que yo puedo medir virtualmente a mi paciente, es que yo puedo colocar un motion virtual, ¿de acuerdo? Sin tener necesidad en el sillón de perder ese tiempo o de comprobar la adaptación del mismo, ¿de acuerdo? Yo puedo saber que este paciente necesita un motion de 25 milímetros. Lo podría hacer también con los moldes, lógicamente, pero esto es menos invasivo y implica una menor manipulación de mi paciente, como por ejemplo puede ser en la colocación de la realización de un alginato, etcétera. ¿De acuerdo? Defino a mi paciente, ¿de acuerdo? Después de su estudio de ortodoncia, lo defino como clase 2 división segunda, con altura facial inferior ligeramente disminuida. Y aquí llega el momento de mi planificación, ¿de acuerdo? ¿Y mi planificación cómo va a ser? Pues como me decía Steve Jobs, ojo, dedícale tiempo a pensar en cómo resolver un problema complejo para hacerlo de la manera más sencilla posible, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Pues fijaos, en primer lugar, lo que vamos a hacer es colocar un Carrier Motion Appliance con un protocolo de elásticos determinado. ¿Cuál era nuestro protocolo de elásticos? Colocábamos fuerza 1 el primer mes y a partir del primer mes fuerza 2 hasta la corrección de la clase 2. ¿Cuántas citas nos puede emplear la corrección sagital de nuestro paciente? Pues fijaos, contando desde el día en el que nosotros cementamos el motion de clase 2, deberíamos tardar aproximadamente un día más en revisar a nuestro paciente. Es decir, yo puedo el día de cementado de motion de clase 2, cementarlo y darle una bolsa de fuerza 1 y 4 o 5 bolsas de elásticos de fuerza 2 y citarle para dentro de 5 meses o de 4 meses. Yo me lo apunto en mi recall y a los 4 meses mi recepcionista llama por teléfono y dice, oye, David, que tenía usted cita, que tiene que venir dentro de 30 días. Le doy día y hora. Entre tanto, yo he estado revisando a David, pero yo lo he estado revisando virtualmente con mi WhatsApp o nosotros, por ejemplo, yo utilizo Dental Monitoring. A mí me van grabando el cambio de oclusión semanal o quincenalmente y yo voy observando
a todos mis pacientes cada 15 días sin requerir, como repito, una presencialidad de los mismos. Cuando llega mi cita 2, probablemente ya pueda quitar ese motion, ¿de acuerdo? Si veo que no se ha corregido todavía la clase 2 en los 5 meses, ¿de acuerdo? Es tan sencillo, si ya me ha gastado los 5 o 6 bolsas de elásticos, tan sencillo como mandarle una bolsa más o 2 bolsas más y revisarlo al mes, sin tener que visitar el paciente en nuestra consulta, ¿de acuerdo? Cuando más o menos observamos una clase 1 o incluso una sobrecorrección de esa clase 2, es decir, una ligera clase 3, es el momento de citar a nuestro paciente y engranar en una misma cita ese paso de primera fase a segunda fase de tratamiento, ¿de acuerdo? En el momento en el que pasamos a esa segunda fase, lo podemos hacer de dos maneras diferentes, o bien escaneando y haciendo un cementado indirecto, o bien descementando y cementando de manera directa, ¿de acuerdo? Para tratar a nuestro paciente. ¿Cómo vamos a enfocar la segunda fase de nuestro tratamiento? Pues con visitas dilatadas. Sabemos que los arcos de Copernicus tienen un efecto y una durabilidad mínima de 60 y máxima de 90 a 100 días, hecho en ensayos clínicos aleatorizados y hecho en estudios in vitro. Por lo tanto, yo sé que el día 80 la mayoría de mis arcos todavía sigue haciendo efecto. Por lo tanto, mis citas serán cada 8 semanas o cada 12 semanas, dependiendo del grado de apiñamiento de mi paciente. ¿De acuerdo? La otra opción terapéutica, ¿cuál era? A mí me gusta poner alternativas terapéuticas. Tienes otra opción, David, que es quitarte los premolares y revisarte. ¿Y ahora qué hago? Me implica colocar una retroligadura con un elástico que tengo que ir cambiando mensualmente, que se me puede romper, que tiene más vía urgencias y que no deja de ser un tratamiento menos sencillo que la opción 1 que acabo de planificar yo. ¿De acuerdo? Ya no hablamos de estética, de perfil, ni de balance de labio superior y labio inferior. Ya os estoy hablando de disminución de urgencias, de sencillez, ¿de acuerdo? Y de planificación terapéutica con citas dilatadas. No estoy hablando de criterios estéticos o criterios clínicos. Estoy hablando de criterios de eficiencia. Estoy hablando de gestión clínica, ¿de acuerdo? De gestión de equipo. Nosotros hacemos y seleccionamos el tratamiento que creemos que va a funcionar de manera más eficaz y eficiente y lo colocamos. El día que nosotros acabamos nuestra dictalización es este, ¿de acuerdo? Y aquí podemos observar claramente cómo se ha corregido, se ha extruido ese canino, se ha intuido un poquito el primer molar superior, pero prácticamente hemos conseguido nuestro objetivo sagital, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora es el momento, fijaos, de dedicarle un poquito de tiempo y planificar esta segunda fase. Estudiamos cuántos milímetros hemos distalizado, estudiamos cuántos milímetros se ha mesializado también la arcada inferior y en qué posición nos encontramos para enfrentarnos a esa segunda fase de tratamiento. Esta es la situación que nosotros tenemos o con la que nosotros nos enfrentamos a nuestro paciente y esto es un poco el resumen a modo de vídeo de lo que hemos hecho en esta primera fase. Fijaos, hemos pasado de esta posición que se observa en marrón a la posición que se observa en ese verde agua, en ese verde clarito, ¿de acuerdo? Fijaos, esta es la posición final y de esta posición yo tengo que planificar cómo continuar tratando a mi paciente en segunda fase, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el cambio que hemos producido en nuestro paciente, los diastemas que, como hemos dicho, como signo clínico de comprobación de la dictalización que nosotros producimos con el cambio, y ahora llega el momento de planificar esa segunda fase. La planificación, como he dicho, puede ser una planificación digital o la planificación puede ser una planificación in situ de descementado de motion, pulido de superficie, grabado ácido, colocamos nuestro bonding y cementado de brackets en esa misma cita, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer de dos maneras distintas. La cita directa va a ahorrar tiempo de consulta
pero va a perder tiempo de operador, mi tiempo. La opción 2, la opción del cementado indirecto, tiene dos ventajas, ¿vale? Bueno, tiene dos ventajas, pero es inconveniente, ¿vale? La ventaja número 1 es la precisión del cementado de brackets, ¿vale? Y la ventaja número 2 es que reduce el tiempo mío, el tiempo de operador, ya que yo he comprobado la posición tridimensional de mis brackets, pero no implica mi tiempo presencial. Por lo tanto, en una cita en la que yo no esté, se puede citar a ese paciente, se puede realizar ese cementado indirecto y yo puedo ver a mi paciente no ese día, sino 2 meses después o 2 meses y medio después, reduciendo notoriamente el número de citas. Este es el cementado indirecto del paciente, de uno de nuestros pacientes, para que veamos cómo, con qué precisión se fabrican las plantillas de cementado indirecto. Fijaos cómo se calcula el centro de la corona clínica matemáticamente, no es una opción, aunque se pueda modificar posteriormente, pero esta es la situación en la que nosotros nos enfrentamos, ¿de acuerdo? Cuando vamos a cementar de manera indirecta, ¿de acuerdo? Pues, en segundo lugar, se diseña lógicamente la férula de transferencia y de manera digital con la impresión de un acrílico, ¿de acuerdo? De una resina acrílica rígida, aunque con un poquito de flexibilidad, podemos imprimirla y podemos colocarlo de manera indirecta en nuestra consulta sin una mayor complicación. Fijaos cómo se fabrica y cómo gracias a esa planificación y gracias a esa precisión nos vamos a reducir etapas de tratamiento, vamos a reducir tiempos in situ, tiempos en oficina de nuestro paciente, ¿de acuerdo? Fabricamos nuestra férula, como bien podéis ver aquí, de transferencia. Posteriormente, a mí me gusta dividirla en 3 partes, pero esto es lo que obtenemos. Y de aquí, ¿de acuerdo? Fijaos cómo existe una biblioteca con todas las medidas tridimensionales de prácticamente todos los brackets que hay en el mercado. De esa posición pasamos a esta otra. Pasamos a esta situación, a una situación de precisión milimétrica en la plantilla de trabajo en la cual nosotros vamos a colocar nuestros brackets. Aquí colocamos nuestros brackets en segunda fase y fijaos cómo con una cita, con 2 citas, con relativamente poco tiempo de tratamiento, con esa precisión de cementado y con esa meticulosidad en el trabajo y en la planificación, podemos resolver casos de una manera muy, muy, muy eficiente, ahorrando tiempo de sillón, ¿de acuerdo? Yo no dudo de la eficacia de todos los sistemas que hay en ortodoncia. Lo que es cierto es que en este momento tenemos que luchar por reducir las urgencias, por la planificación, ¿de acuerdo? Y por los tratamientos, como hemos dicho previamente, más sencillos posibles. Aquí tenemos la radiografía al finalizar nuestro tratamiento. Aquí tenemos la comparativa del perfil pre y post tratamiento. Estos pacientes de clase 2 división segunda suelen tener o suelen respetar el perfil o tener un buen perfil pre-tratamiento, ¿de acuerdo? Y vemos cómo este tipo de terapéuticas, como podéis observar, se hacen de manera rápida, de manera reproducible, como vais a ver en estas dos hermanas. De manera reproducible, nosotros podemos corregir multitud de clases 2 con una presencialidad mínima. Recordad, una cita, dentro de 5 meses la volvemos a citar, cementamos los brackets y corregimos, ¿de acuerdo?, nuestra maloclusión. Fijaos, ¿se escucha, John? Sí, pero una preguntita. Sí. En Latinoamérica existe mucho un factor, muchos doctores que están acá, es gente que viene a mis grupos de estudio y preguntan siempre o hacen el comentario que no todo el mundo tiene o un escáner o un printer digital y quería dar el aporte de que ya hoy en día en Latinoamérica hay demasiados laboratorios que ofrecen el servicio digitalización de modelos de piedra y
el servicio de hacerte las cubetas de transferencia. O sea que, ¿por qué hago el paréntesis? Porque en Latinoamérica todo el mundo, cuando hablamos de digitalización, todo el mundo hace como 2 pasos para atrás. Y te digo que desde Argentina hasta México me he reunido con laboratorios y ya o sea, no es necesario tener ni un escáner ni una Ni un impresora. CFD. Claro que sí. Eso ya es excusa. O sea, quería hacerte ese aporte porque ahí yo sé que todo el mundo está diciendo, wow, Peri, eso luce espectacular, pero yo no tengo un printer o yo no tengo un escáner, pero eso ya es cosa del Yo pasado. te lo anoto, John. Fíjate cómo es la cosa, que todo lo que yo os estoy enseñando, habéis podido ver el nombre del laboratorio. Yo ya no Es, lo diseño. Yo tengo los programas para diseñarlo, pero me sale mucho más a cuenta mandarlo a mi laboratorio que hacerlo yo en la consulta. Pierdo yo y te mucho hace más todo. tiempo Te mío, digitaliza, te imprime exactamente. cubetas, ¿ya? Exactamente. Y me manda la férula de transferencia. Yo no lo hago personalmente. Yo lo tengo las posibilidades de hacerlo, pero me sale mucho más rentable y económico en tiempo mío efectivo mandarlo al laboratorio y que el laboratorio lo haga. Tema ¿Por súper qué? importante, porque hay gente que me dice, John, bueno, estoy dispuesto a comprar el printer, pero no tienen en cuenta lo que toma sentarse en un programa de esos a hacer un setup. Efectivamente. No, no. Ya con un volumen grande casi que te compensa tener un informático en la consulta. Por eso no es necesario tener digitalizada tu propia consulta. Si es que tus moldes se pueden digitalizar en 10 minutos en un laboratorio. Y el propio laboratorio que te lo digitaliza tiene el programa para hacer férulas de cementado indirecto, incluso para hacer un análisis de ese propio modelo de manera digital. Exacto, Entonces no es perfecto. una cosa que se escape de una clínica sin tener lo último en digitalización. Simplemente teniendo alginato y teniendo nuestros moldes de piedra, somos capaces de hacer lo que acabáis de ver aquí. ¿De Exacto. acuerdo? Tenéis que contactar con el laboratorio simplemente. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto. Bien. En segunda fase, como hemos dicho, nuestro objetivo es reducirlo. Y Henry Schein ya dio un paso adelante en la reducción de citas. Daos cuenta que lo que estoy yo aquí mostrando, Kubernetes de 14, 25, 17 y 19, no es casualidad, ha sido nuestro protocolo estándar. Pero el año pasado ya presentó Henry Schein una nueva secuencia en la cual se reducía un arco, comenzando con un 0,15, continuando con un 20 por 20 y finalizando con un 19 por 25. De manera que podemos acabar nuestros casos, como estáis viendo aquí, de una manera ya no estética, porque sí es estético, pero lo más importante de estos cambios que estáis viendo aquí, que os paso rápido, porque creo que es algo que podría estar pasando diapositivas todo el día y es siempre lo mismo, es la reproductibilidad. Es que cojo a su hermana, le hago exactamente lo mismo, en este caso en el premolar en vez del en el canino, con esta particularidad que es el motion corto versus el motion largo, y finalizamos nuestro tratamiento, fijaos, de la misma manera, ¿de acuerdo? De la misma manera, cambiando mínimamente. Finalizamos los casos prácticamente en el mismo tiempo de tratamiento de una manera igual. Es que es lo mismo con todos nuestros pacientes. Sencillo y reproducible. Sencillo y reproducible. Daos cuenta. Esto lo hacemos con todos nuestros pacientes sin excepción. No existen pacientes que no funcionen y pacientes que funcionen menos. Esto es repetitivo. Una consulta con motion se convierte en algo realmente repetitivo, constante y fácil de recordar para todo nuestro personal. ¿De acuerdo? Y aquí entramos en un segundo debate. Fijaos lo sencillo que hemos podido planificar nuestros tiempos de tratamiento con ortopedia y con nuestro tratamiento en 2 fases, y ahora llega el momento de abordar la segunda fase. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues nos dicen que existen 2 formas eficientes, o bien con autoligado o bien con alineadores. ¿De acuerdo? ¿Por qué autoligado o por qué alineadores? O cuándo me decanto más por autoligado y cuándo me decanto más por alineadores. Si el caso es complicado y existe un apiñamiento severo, yo no me lo pienso. Me voy al autoligado. ¿Por qué?
porque mis fases de alineamiento y nivelación son infinitamente más rápidas. Si el caso es sencillo y simplemente tenemos que cerrar diastemas o el caso no implica un movimiento muy grande a nivel dentario, tiro por los alineadores. Ese es mi criterio de selección, ¿de acuerdo? Y aquí pues vamos a presentar un caso que realmente llevo autoligado, hecho de manera sencilla, como vais a ver, y fijaos cómo vamos a continuar con este tratamiento. La paciente había llevado ortodoncia previa y acude a la consulta con esta oclusión, ¿de acuerdo? Ojo porque la paciente presentaba una asimetría de origen esquelético, pero una asimetría a nivel más mandibular que maxilar. La asimetría maxilar era de origen dentoalveolar, fijaos. Aquí tenemos la imagen tridimensional de nuestro paciente y nos damos cuenta que existe simetría basal, es decir, mi base está asimétrica. Lo que ocurre es que llevo elásticos en el lado izquierdo con la ortodoncia previa y no llevo elásticos en el lado derecho. La ortodoncista anteriormente, según me refiere la paciente, no colocó elásticos y decía que la paciente ponía la lengua. Entonces, al diseñar su aparato de retención, colocó un aparato que no le permitía la entrada de la lengua. Pero como estaba por lo visto todo el día con la lengua metida durante el día, pasaban los meses y esa inoclusión del lado derecho no se cerraba. Entonces acude a la consulta. Fijaos, aquí tenemos a nuestra paciente tridimensionalmente. Aquí vemos un poquito la asimetría a nivel condilar. Podemos observar que el cóndilo izquierdo está un poquitín más hacia abajo que el cóndilo derecho de la paciente y por lo tanto pues nos plantamos en esta situación, ¿vale? Esta es la situación, como podemos observar al inicio de nuestro tratamiento. Y fijaos, 29 de abril, ¿vale? Le damos un margen grande, ¿para qué? Para que eso se alinee y se nivele. ¿Veis el canting de mi arco? Pues de aquí, yo me planto aquí. Agosto, cambio a mi segundo arco, ¿de acuerdo? Revisiones virtuales que existen. Nosotros llevamos mucho tiempo haciéndolas, ¿vale? Cada uno puede usar el tiempo lo que más necesite. Fijaos, de agosto no la cito en septiembre, la cito en octubre. ¿Y a dónde me voy? Me voy a cero ya, 19 por 25. De octubre ya sí me voy a noviembre porque estoy finalizando y hago mis retoques individuales, ¿de acuerdo? Como por ejemplo es este retoque. ¿Qué obtengo yo o qué busco con este retoque? Que ahora sí es cierto que viene menos a cuenta, pero os lo explico. Este cambio. Ese cambio final, junto con unos detalles de oclusión de elásticos intermaxilares, me plantan en esta situación el 14 de enero del año 2020. ¿De acuerdo? Esta es la situación final de una paciente que acude por primera vez a la consulta un 19 de abril del año 2019. Ahora, lógicamente, estamos tratando a su hermana, la familia está muy contenta con el tratamiento express después de 4 o 5 años que llevaba de ortodoncia previa y hemos pasado de esta situación a esta situación. ¿Dónde dedico yo más tiempo? Recordarlo, planificación primera y en este caso que solo es una fase en ver qué es lo que he hecho bien y lo que he hecho mal. A mí me encanta analizar, vosotros lo sabéis. 8 meses de tratamiento y 6 citas. Eso ha sido lo que ha implicado esta paciente. La paciente me ha visto a mí durante media hora, 40 minutos, 6 veces en todo el tratamiento. ¿De acuerdo? Eso es ahorro de tiempo de sillón. Eso me permite tener a mi endodoncista, a mi cirujano, a mi general, a mi odontopediatra, utilizar la clínica más tiempo. ¿De acuerdo? Aquí vemos los cambios pre y post tratamiento, pre y post tratamiento, fijaos, y previo y post tratamiento, en azul tenemos el post tratamiento. Aquí vemos la comparativa del cambio, que la paciente lógicamente sigue siendo ligeramente asimétrico, pero hemos compensado dentoalveolarmente mucho esta situación y vamos a presentar
otra planificación y ya acabamos con alineadores, ¿de acuerdo? Una planificación con alineadores, pues esta situación, por ejemplo, con una oclusión relativamente en clase 1 y exclusivamente apiñamiento anterior, pues es una cosa que sí nos podemos plantear hacerla de manera sencilla y de manera predecible, ¿de acuerdo? Con alineadores. ¿Cómo lo planificamos? Pues hacemos nuestro stripping inferior el día 1, ¿para qué? Y la colocación de ataches, para no citar más a mi paciente en la consulta, para hacer un desarrollo virtual de mi paciente y posteriormente, si necesitamos un refinamiento, la refinamos sin problema. Este es el tipo o el perfil de paciente que a mí me encanta. Hacer con alineadores el tipo de paciente que yo veo 4 o 5 veces y punto. Y no tengo que ver más. ¿De acuerdo? En esta visita hacemos nuestro refinamiento. Daos cuenta que ha venido al inicio, ha venido al final del tratamiento, refinamos, ¿de acuerdo? Que ese refinamiento, el que tenga incluso impresora en casa, lo pueda hacer ese mismo día. No hace falta ni implicar a Invisalign, por ejemplo, en ese tipo de refinamiento, porque yo hago el stripping y le doy una presión al central y no necesito esperar un mes. Y fijaos cómo hemos resuelto en nuestro caso de manera sencilla, reduciendo las visitas de nuestro paciente, visitas más dilatadas, ¿de acuerdo? Más dilatadas en el tiempo y más largas. De esa situación a esta otra situación. Antes y después de tratamiento, fijaos la sonrisa, y como apunte podremos decir también en esta paciente, os lo digo porque la conozco, que había visitado muchos especialistas y el hecho de provocar esa disclusión con las férulas redujo su problema de inflamación a nivel de ATM. Por lo tanto, dicho esto, quiero concluir en estos últimos 5 minutos dejando unas ideas claves, ¿de acuerdo? La primera es que hay que dedicarle el tiempo a la planificación. Cuando nosotros dedicamos el tiempo a la planificación, lo que vamos a conseguir es reducir las urgencias, dilatar las visitas y hacer esta propia planificación de la manera más sencilla. Ayudarnos de la tecnología actual. ¿Es necesario que yo tenga un equipo inmenso en mi consulta? No, lo ha dicho John previamente. Es que ahora mismo tenemos a nuestra disposición unos laboratorios que funcionan de maravilla. Le podemos mandar todo y ellos nos trabajan de manera digital sin ningún problema. Cuando me refiero a tecnología, me refiero a digitalización, que no implica tenerlo en la consulta. Me refiero a la tecnología nueva, el autoligado, aunque lleva mucho tiempo implicado, a día de hoy con estos nuevos arcos y con estas características biomecánicas de los arcos, hemos conseguido llegar a un nivel de reducción de visitas y de tratamientos express que es impresionante. Los alineadores han venido para quedarse también y nos dan una alternativa terapéutica buenísima y más aún en este momento en el cual se pueden reducir muy mucho las visitas de nuestros pacientes a la consulta. Y por supuesto la forma de entender la ortodoncia. Y Sagittal First se ha convertido en una de las formas de trabajo más simples, ¿de acuerdo? Y más, a mi juicio, reproducibles de todo lo que yo he visto a día de hoy en el mercado. Y por último, haga la redundancia, incido siempre mucho en utilizar mecánicas sencillas. Cuanto más compleja es la mecánica y más trabajo implica del operador, más urgencias me voy a encontrar en mi consulta y más dependencia del paciente a venir a la consulta voy a crear. ¿De acuerdo? It's finished, Mary. He acabado esta horita. Espero que haya servido como ayuda para vosotros a entender la situación en la que nos encontramos actualmente y estoy abierto ahora en este tiempo que nos queda, John, a responder a todas las dudas y todos lo que surja Las dudas que en el chat tengamos. de preguntas. Lo importante es, como yo siempre lo dije al principio de la charla, no hablar más de lo mismo. Para mucha gente ha sido sorpresa que hayas dicho el día de hoy que los protocolos del COVID
existen hace años luz. O sea, esto no fue creado hace 3 o 4 meses. La gran mayoría de colegas que tengo yo que han sobrevivido financieramente durante esta pandemia, interesantemente, me lo han dicho, John. He sobrevivido gracias a los alineadores, porque los pacientes en Latinoamérica, te digo una cosa, Peri, si el paciente tú no lo ves, el paciente no te paga. Entonces, Está todos claro. los que han podido sobrevivir me han dicho, si no tuviera alineadores en mi práctica, estuviera pasándola bastante mal. Mucha gente también me ha dicho, pero es que es muy complicado monitorear un paciente virtualmente. Mira, son 2 retractores, tú entrenas al paciente a que te entregue 3 fotos. Esto no es una cirugía de corazón abierto, son 2 retractores que costarán $2, $3. O sea que es saber maximizar. Y tú dijiste algo que es mágico y en todas mis charlas lo marco y lo remarco y lo ultramarco. Y es la planificación de los casos. La ortodoncia de hoy en día se ha vuelto que, como yo digo, la comparo mucho con la aviación. Tú te montas en un avión de Madrid a Nueva York y sabes que vas de Madrid a Nueva York, pero es que la ortodoncia de hoy te montas en Madrid y aterrizas en New Jersey, aterrizas en Miami. Y entonces cuando estás en Miami es que dices, wow, ¿y ahora qué hago? Entonces es importante la planificación porque la ortodoncia exige planificación. Ahora, no confundamos planificación con hacer una cefalometría. Ese es el otro problema que me encuentro yo, Peri, con los estudiantes. Me dicen, pero es que yo hice una cefalometría y yo mismo les digo, y eso es solamente un elemento de diagnóstico, eso es todo. Es más, no sé si estás de acuerdo conmigo, cada día uno utiliza la cefalometría como un protocolo de referencia, pero cada día la cefalometría te dice menos porque al final del día te vas a una tomografía y te encuentras unas sorpresas que se le baja a uno la presión. Sí. Entonces, De hecho, nosotros, para que tú veas, John, aquí en la universidad decimos siempre lo mismo. Yo, por ejemplo, a mis alumnos, entre la radiografía y la cara, ¿de qué te fías? Te fías de la cara. O sea, tú entre la radiografía y la cara, entre una lateral que tiene un margen de error inmenso y la cara en directo de un paciente, tú te tienes que fijar en la cara del paciente. Ese tiene que ser tu movimiento, tiene que ir en base a eso, no en base a que el tweet está en 92. Y ese plan de diagnóstico, yo sé que tú eres una persona que apoya mucho analizar también lo que es la actividad muscular en los casos. A veces nos pegamos de una cefalometría y se nos olvida de que el músculo es el que muchas veces dicta para dónde va el hueso. Y tenemos problemas oclusales y unas descompensaciones fatales, diría yo, que a veces tenemos practicantes o colegas que se nos encanalan así, como digo yo, en vista de túnel. No sé si es porque no los han entrenado en que más tejidos blandos, no sabría decir qué es, pero muchas veces son peleando contra una musculatura, no terminan el caso, articulaciones, como el caso que acabas de mostrar ahí, una discrepancia en cavidad glenoidea termonuclear y la doctora enfocada en una oclusión. Entonces, eso es importante. Ahora vamos a ir entonces a las preguntas que tenemos aquí, Peri. Voy a expandirte un poquitito aquí. Te mandan saludos de Puebla. Qué bien. Me dicen aquí, disculpe, no pude copiar la dirección donde queda la presentación. Esa la voy a repetir y la voy a mandar por un e-blast a todos los que estuvieron en este evento, o sea que les voy a repetir. Otra pregunta es, ¿a partir de cuántos milímetros en una clase 2 se puede tratar? Espérate, expando un poquito la pregunta. ¿A partir de cuántos milímetros en clase 2 se puede tratar con motion o debería mejor con cirugía? Pues la pregunta no es muy completa, pero Peri, creo que me están preguntando aquí, ¿cuál es tu límite para que sea quirúrgico o que lo puedas
manipular con Motion? Mira, yo menos de 2,5 mm lo puedo hacer no con Motion, lo puedo hacer con alineadores. 2 mm, 1 mm, 1,5 mm. Ahora, a partir de 2 mm, 2,5 mm, obligatorio para mí el Motion. ¿Hasta cuándo? Hasta 5 milímetros. 5 milímetros, ¿cuánto es? Para que nos hagamos una idea. Una clase 2 completa. ¿De acuerdo? Si el paciente presenta más de una clase 2 completa, el perfil se va a ver muy poco favorecido posterior al tratamiento. No digo que no se pueda corregir, digo que la cara del paciente al final del tratamiento, entre comillas, no va a ser la más estética del mundo. Entonces ahí había que plantearse la opción quirúrgica como una de las opciones que más completa los objetivos de tratamiento del paciente. Yo hasta 5 milímetros suelo tener poco problema en la corrección de la clase 2. Más cuesta un poquito más porque implica más tiempo de tratamiento y los perfiles no terminan de quedar porque las discrepancias son muy grandes. Y cuidado que también me pasa mucho, Peri, no sé si estás de acuerdo, hay casos biprotrusivos camuflados que nos tienen a veces a un diagnóstico quirúrgico y es una biprotrusión. Es una Entonces, biprotrusión, sí. bueno, a ver qué pregunta. Me preguntan por acá, ¿el aparato se hizo con una impresión inicial o tomó un escáner con impresión 3D? Creo que estamos hablando aquí precisamente el tema que tocamos, que fue de cómo se hace la aparatología. Es indistinto, se puede hacer de cualquier manera. Ok, ¿Vale? perfecto. Yo en este caso concreto, como tengo el escáner, lo hago con el escáner, pero tengo compañeros que lo hacen sin escáner, que hacen el molde y mandan la impresión y se digitaliza sin ningún problema. Vale. Preguntan, doctor Peri, ¿cómo maneja usted la recidiva entre la instalación indirecta de brackets y el retiro del carrier motion? O sea, ¿cómo controlas No ese existe, espacio de no laboratorio? existe, eso no existe, te digo por qué. Porque yo el molde, como habéis visto, mi escáner intraoral, ¿de acuerdo? En la mayoría de mi paciente a día de hoy, eso que se ha quitado cuando no se ve el motion es porque se quita virtualmente. Pero mi paciente sigue llevando el motion hasta que me llega a mí la férula de cementado indirecto. Por lo Vale. tanto, es el mismo día que yo quito el motion el que pongo mis brackets. La Y la remoción es remoción ha virtual. sido virtual, me lo hace el laboratorio. Y lo puede hacer a vosotros también. Hacéis un molde y el laboratorio quita virtualmente el motion. Vale, lo respondes. Preguntan, doctor, ¿qué programa usa para el diseño de cementado de brackets o forma indirecta? Yo os soy sincero, yo no lo uso, me lo hace el laboratorio, pero tengo el FreeShape y con el FreeShape se puede hacer sin problemas. ¿De acuerdo? Vale. Me dicen, pregunta, en muchas consultas el tratamiento se paga mensualmente. ¿Cómo hace usted con el pago del tratamiento? Pues yo si el paciente hace una visita en vez de 5, se le llama un mes antes de hacer la visita que le toca y se le dice que tiene que abonar las cinco mensualidades porque nosotros no hablamos de presupuesto, se le da su presupuesto total, pero se le da una facilidad de pago. Nosotros tenemos financiaciones, pero es cierto que a muchos de nuestros pacientes no les gusta la financiación. A mí no me importa. ¿Por qué? Pues porque el mes 5, si tú no has venido en 4 meses, tú guardas tu dinerito y el mes 5, lógicamente, haces un ingreso de las 5 mensualidades. Que la mensualidad no ha sido por visitarme a mí, la mensualidad ha sido porque yo te la he hecho como facilidad y método de pago. ¿De acuerdo? No porque tú tienes que venir, no por la visita. ¿De acuerdo? No quiere decir una visita o un pago, no. Esto ha sido una facilidad de pago. Por lo tanto, si tú no vienes en los 4 meses, no se preocupe usted. El quinto mes, abona, lo guarda y me da todas las mensualidades juntas. Así es como nosotros lo distribuimos. Sí, es importante entender eso y es un tema que es súper sensible en Latinoamérica y pienso que es falta de nosotros educar al paciente, que realmente Claro que nosotros sí. cobramos por un tratamiento, no cobramos por un plan de visitas, o sea, este es tu tratamiento y esto Yo, vale John, mensual. yo desde el año 1987, que está abierta mi consulta, nunca se ha dado un presupuesto abierto a un paciente.
nuestros presupuestos, y yo creo que todos deberíamos cambiar hacia eso, tienen que ser cerrados. Y después hablamos de cómo lo pagas. Pero lo que pagas lo tienes que saber desde el principio, y después el cómo lo hagas ya es cosa que tú te pones en consonancia o bien con mi servicio de financiación, o bien con la recepción, o bien con un acuerdo verbal, o como tú lo quieras hacer en tu clínica, dependiendo del nivel de confianza que tengas con el paciente. Pero mi presupuesto es el que es, y es cerrado, absolutamente cerrado. Vale. Mm. Me preguntan, usé el motion corto con fuerza 1 y me extruyó el premolar. ¿De dónde sujeté el motion? ¿Cómo lo puedo evitar? La extrusión es parte de, o sea. Sí. La extrusión es parte de. Otra cosa es que haya cogido el elástico la fuerza 1, que ya recomendamos comenzar con fuerza 2, ¿vale? Pero que cojas la fuerza y es mucho más efectivo si el paciente tiene el 7 inferior en boca, vas a conseguir más distalización que extrusión. Si lo haces al 6, vas a conseguir un poquito más de extrusión, ¿de acuerdo? También depende del anclaje donde lo hayas colocado. Sí, hay que aprender Sí, a jugar con el vector, ¿me entiendes? Si el exacto, vector lo tienes más vertical, haces más extrusión. Si lo tienes más horizontal, vas a tener más distalización. exacto. Es importante acordarse de eso. A ver, miremos por acá, nos quedan un par de preguntitas acá. Creo que respondiste. ¿Qué software utilizas para cementación indirecta? Sí. Ortho Analyzer y Ortho Applying Design de 3Shape. Ya. Me preguntan acá de nuevo, excelente conferencia, muchas felicidades. ¿Qué oportunidad hay de volver a ver la presentación? Lo expliqué. A todos los que se inscribieron, como tienen su correo electrónico, les va a llegar una copia de la charla como tal. Alguien dice acá desde México, a mí me ha resultado 100% redituable poner en práctica motions y brackets de autolicado de Carrier. Es elección del ortodoncista cambiar la dinámica y trabajar, no es del paciente. El paciente agradece el mejor resultado y el menor tiempo de trabajo. En mi experiencia, trabaja muy bien. Saludos de México. Qué bien. Cómo me gusta que compañeros mexicanos me recuerden, porque la verdad es que lo pasé muy bien allí, y he ido ya 4 veces a México, 2 de vacaciones y 2 por curso. Me saludan de Y la verdad es que Guadalajara también. es un país maravilloso, me encanta. Y su gente de lujo también. Me preguntan aquí, soy el doctor Mario Nils Ramírez de México. Mi pregunta es que si la aparatología la hace con articulador semiajustable. O El sea, no doctor utiliza el articulador en todos los pacientes. Yo sí utilizo articulador. De hecho, yo doy clase de ATM en la Universidad Europea, Miguel de Cervantes, pero lo ya. uso en decalajes superiores a 3 milímetros. Si el decalaje no es patológico, según lo que son decalajes hasta 3 milímetros no se consideran patológicos, no desprogramo a mi paciente o no lo monto directamente en el articulador. ¿De acuerdo? Hago su diagnóstico en máxima. ¿Por qué? Porque la diferencia es de 2 milímetros aproximadamente, y esa diferencia no es patológica. ¿De acuerdo? Es cierto, y yo estoy en consonancia y me parece espectacular el trabajo que hacen compañeros también además que están muchos en Sudamérica, con el de filosofía de Roth, de montar el 100% de los pacientes. Lo que ocurre es que yo en las decalajes mínimos no me gusta, no es que no me guste, sino que creo que se ahorra mucho más tiempo sin montar en el articulador. Ahora, el que monte, de lujo. El que Vale. monte, mejor. Y el que haga fotos del lateral derecha y lateral izquierda, también mejor. Yo solo lo hago en casos de asimetría, por ejemplo. O sea, yo intento que mi protocolo sea lo más reducido posible para abarcar el máximo volumen. En asimetrías, por ejemplo, pues mi protocolo es diferente.
En decalajes mayores a 3 milímetros mi protocolo es diferente. En quirúrgicos mi protocolo es diferente. ¿De acuerdo? Vuelven y nos hacen la pregunta aquí, ¿la extrusión del canino es inevitable? Creo que lo acabamos de responder. ¿O cómo Sí, tú es manejas parte. la... Es parte Yo de... no me preocupa. La extrusión del canino nunca ha sido un problema en la mecánica. Si de hecho el hecho de colocar un bracket con un arco de 0,15 en 2 meses me ha nivelado el plano oclusal y ha hecho un balance entre caninos y anteriores. O sea, nunca he visto finalizar un caso con los caninos extruidos. Y si he finalizado algún caso con los caninos extruidos ha sido por mala cementación de brackets, pero no por la primera fase. Vale. Preguntan, ¿cuál es tu contención preferencial o retención? Yo a día de hoy, y eso se me ha pasado decirlo, como decían bien en el artículo de COVID, dice, ¿qué hacemos cuando se cae un retenedor fijo? Es que yo a día de hoy le doy a mi paciente dos retenedores removibles, es decir, uno superior y uno inferior, más los retenedores fijos. ¿Con eso qué consigo? Consigo dos cosas. La primera, me quito la responsabilidad. Es decir, yo ya he dado dos retenciones a mi paciente. Si el paciente rompe su retenedor fijo y además no se pone el removible y viene a la consulta con los dientes, sobre todo anteriores, que son los que más, anteroinferiores, que son los que más se mueven, movidos, yo ya planteo un tratamiento mínimo de alineadores, pero que lleva un costo. ¿De acuerdo? Esa es mi respuesta. Mi respuesta es, yo doy dos retenedores. A mí me gusta sobre tratar a mi paciente en cuanto a retención. ¿De acuerdo? Vale. Y bien dije también que en pacientes con problemas transversales me gusta mucho el Morales, que es una placa acrílica por palatino con un embudo para evitar que el paciente introduzca la lengua. Me hacen una pregunta aquí. En tu elección personal, ¿cómo decides si utilizar los 6 o los 7 como anclaje inferior? Si utilizo el canino como canino molar, a día de hoy casi siempre utilizo el 6. Si utilizo el premolar, utilizo el 7 si está en boca. Esa es mi elección a día de hoy. Consigo mucha distalización anclándome en el 6 y el 6 es más grande que el 7 y tiene una raíz más larga y con mayor anclaje. Es por eso. Vale. ¿Cuál es tu protocolo preferido con pacientes con maloclusión unilateral? Yo utilizo bilateral y combino en el lado de clase 1 fuerza 1 y en el lado de clase 2 primero fuerza 1 y después fuerza 2, sin cambiar a fuerza 2 en el lado de clase 1, pero bilateral. Comparte aquí un colega, en cuestión de pagos me ha funcionado de maravilla, es que paguen de contado el paciente ofreciéndole un descuento Un descuento. y yo manejo los tiempos a mi necesidad. Eso también es una opción. Eso es una opción que hace mucha gente aquí en España. Si Tengo paga otro, usted hoy, tiene un 10% o un 15%. Sí. tengo otro colega también, les comparto que lo que hace es un plan de pagos hacia una tarjeta de crédito y mensualmente carga la misma cantidad. La mantienen en su récord o en su carpeta y mensualmente entran a la carpeta y digitalmente le cobran al paciente porque esto no es un plan de visitas, es sencillamente una financiación del Exacto. tratamiento. Preguntan aquí, en brackets de autoligable, ¿cómo evita que los arcos iniciales no se deslicen hacia los tubos? Stop crimpables vienen en el mismo arco, ¿de acuerdo? En el arco de carrier de 0,15 vienen dos stops crimpables. No los quitéis, mantenerlos y lo ponéis a mesialia distal del central. Ya no se desliza. Vale. Preguntan aquí, doctor, volviendo al tema de tiempos y movimientos en el consultorio, ¿cuál es el tiempo que deja pasar entre paciente y paciente? Me imagino ahorita con el tema del COVID. 15 minutos. Tengo 5 gabinetes y yo veo uno o dos pacientes cada 15 minutos en lados separados de la consulta, porque yo tengo como mi gabinete son circulares y tengo en medio pues la recepción y demás. Entonces, uno a la derecha y otro a la izquierda. A los 15 minutos, uno a la derecha y otro a la izquierda. A los 15 minutos, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Así es como lo distribuimos a día de hoy. Vale. Nos comparte un colega aquí. Hasta que vives la experiencia de poner en práctica la filosofía de Carrier, dejas de lado todos los paradigmas de la ortodoncia convencional. El doctor Perry es espectacular y es la mejor experiencia que he tenido el placer de aprender con este sistema. Gracias por compartir todos tus conocimientos. La doctora Janet Milán de Tijuana, México. Sí, estuvo en mi consulta, John. Estuvo una semanita con nosotros Vale, compartiendo y estuvimos haciendo una semana de residencia que nosotros hacemos todos los años. ¿Vale? Si alguien quiere información, John, si le podéis dar mi mail, nosotros lo mandamos de cómo gestionar la consulta. Y nosotros invitamos a toda la gente de fuera a pasar una semana aquí. Entonces, vale. el que esté interesado, nosotros le mandamos todo porque tenemos además, a mí, tú sabes que me gusta la docencia y tenemos un programa docente muy atractivo que implica todo, desde cómo hacer las fotos, cómo tratar al personal, cómo ver a los pacientes, cómo hablar con los pacientes, todo. Va. Pregunta alguien, tengo un paciente que va a pasar de motion a alineadores. Eh, entonces, si lo puedo enviar a cualquier laboratorio o quitarlo virtualmente. Que lo quiten virtualmente en el laboratorio y le fabriquen los alineadores. Yo lo estoy haciendo y lo he hecho con varios tipos de alineadores distintos. Lo pueden hacer los laboratorios, ¿vale? Preguntan de acá desde México. Hola doctor, soy Jennifer de México. No me queda claro algo. Además de colocar el retenedor fijo, ¿manda a usar retenedores removibles por la noche? ¿O los retenedores removibles son en caso de emergencia por si se cae el fijo? Yo utilizo los fijos y el removible superior, ¿de acuerdo? Pero le doy también uno inferior por si ocurre el descementado del inferior, ¿de acuerdo? Es decir, fijo arriba y abajo con removible por la noche arriba. Si algo ocurre en el inferior, en ese momento te pones el retenedor inferior. Otra preguntita. Dicen, ¿por qué utiliza fuerza 1 a un lado que no hay problema? Me imagino en el caso unilateral. ¿Ha observado desviación o canteo al usar solamente un lado? Ahí yo puedo Yo sí. añadir algo. Yo también. Cuando Mm, cuando se usa solamente de un lado, así como dicen, sorry con zorrito, yo he visto un canteo. Sí. mm. Entonces, Yo sí. sí. Ojo que hay profesionales y compañeros que lo utilizan unilateral y les va muy bien, porque manejan muy bien los canteos. Yo, como no me gusta batallar y preocuparme lo mínimo, prefiero sobrecorregir antes que la posibilidad de un canteo. Muy buen punto, Peri, muy buen punto. Porque es que hay una gran diferencia entre uno sentirse cómodo con los canteos si manejas técnicas autoligables. Es bien Mm, importante entender que cuando tú haces un canteo, perdón, y tienes brackets autoligables, eso se nivela en un abrir y cerrar de ojos. Pero una cosa es ya, salir de un caso unilateral por ahorrarte dos motions y tirarlo a un twin bracket. Son dos mm, historias completamente diferentes porque la biomecánica de los arcos de niticobre es 100% diferente al nitinol convencional. Eso ya es un sí. tema un poquito más complejo, pero ahí va el uso o no uso unilateral. Bueno, nos quedan poquititas. En cuestión de cuánto tiempo puede variar un paciente de clase 2 con raíces cortas con raíces cortas en centrales superiores. Me imagino que se están refiriendo a lo mejor a un retratamiento que nos llegan con pacientes con raíces un poquito atrofiadas ya. Si el paciente tiene las raíces cortas, ni se os ocurra extraerle, porque la migración que tienes que hacer de 9 milímetros con la extracción de un premolar tiene mucho más riesgo de reabsorción que la distalización de 3-4 milímetros que se produce con un motion. ¿De acuerdo?
Entonces, Wow. a mí personalmente las raíces cortas no es, para mí no es representativo la primera fase. Lo importante es la segunda, es mi cierre de diastemas. ¿Cómo lo hago? Lo hago con cadenetas largas, aplicando poca fuerza y con autoligado. Así es como cierro yo las raíces cortas anteriores. Ok. Me pregunta, última pregunta, dicen que ¿dónde pueden comprar tus libros? ¿Cuál es la página web o la dirección Pues donde los mira, pueden comprar? lo iba Carlos Martínez, que es distribuidor allí en México, es que justo nos ha cogido el COVID, pero yo iba a mandarle alrededor de 50 libros para que lo distribuyesen allí. Entonces, porque aquí lo distribuye Atlantis, Ontología Atlantis, se llama en la editorial. Entonces, yo soy el que lo tiene que mandar allí y estoy pendiente de poder coger, que está en Madrid, la sede donde tienen los libros y enviarla a México. Entonces, tenemos que esperar un poquitín a que pase el estado este de alarma en Madrid para poder enviarlos, ¿vale? Dos preguntitas más saltaron. Paciente Dime. adolescente clase 3 con desviación mandibular. ¿Se recomienda motion bilateral? En pacientes de clase 3 con desviación mandibular. Depende del origen de la desviación. Si es desviación de la línea media por un origen dentoalveolar, se puede hacer sin problema la corrección de la clase 3. Si es de esquelética, habrá que valorar si el paciente quiere quedarse con el mentón desviado y la línea media desviada. Depende de la etiología de esa desviación. ¿De acuerdo? Vale. Nos pregunta el doctor Esteban Benítez. En el caso del motion unilateral de clase 1, Ujú. ¿en dónde usa la fuerza 1? Yo solamente le indico a mi paciente utilizar elásticos nocturnos. ¿Así también lo usa usted? También. El elástico nocturno es otra forma de trabajo, es decir, fuerza 1 en el lado de la clase 2 o fuerza 2 y solo elástico nocturno de fuerza 1 en el lado de la clase 1. Yo no lo hago así, te digo por qué. Porque aquí en España, si ven la posibilidad de no llevar una goma, no la llevan nunca. ¿De acuerdo? Y Va- yo creo que allí sois más o menos iguales. Entonces, yo la posibilidad de que no lleven en algún momento el elástico ni la doy. Es por Vale, eso que yo continúo 24 horas con fuerza 1. ok. Bueno, sin número, este último mensaje lo resumí ya para dejarlo de último. ¿Cuándo vas a dar conferencia en México? En vivo. Me Cuando pueda. preguntaron un chorro de veces, entonces dije, pues bueno, lo hago a lo último para cerrar. Pues yo en cuanto pueda hago otro planning para ir allí y estaré encantado de pasarme unos días en México, por supuesto, en cuanto pueda. Se supone que aquí en España podemos ya empezar a viajar con normalidad a partir de julio-agosto. Pues todo sería planificarnos pues, para septiembre o octubre o noviembre y hacer un curso allí sin problema. Y además se puede hablar de muchas más cosas. Daos cuenta que es que hemos tenido poquito tiempo, ¿vale? Sí, es que es limitado. Sí. Voy a poner aquí una información de contacto para Ujú. que ustedes se informen. Acabo de hablar nuestro sistema, la compañía que nos maneja el webinar. Eh, para consultas en México, aquí está la información de nuestro distribuidor en México para los libros, para recibir la copia del webinar. Ellos van a tener el link para ver completamente la copia de todo este webinar. Para saber cuándo serán las próximas fechas en las cuales el doctor Colino estará en México. Me imagino que planearemos una gira por 3 o 4 ciudades porque es un país muy grande y obviamente no es tan fácil ir de una ciudad a la otra. Pero esta es la información y el contacto en México, tanto para materiales como los libros, los webinars y todo lo que sea concerniente a este tema. Déjame ver si tengo algo más. Perfecto. Aquí les acabé de pedir a mi sistema central que nos dieran de nuevo la página web
donde va a estar copiada esta presentación y ustedes pueden tener acceso. Ahora sí, tomen nota los que querían saber. Este es el link para que puedan observar de nuevo la charla. Sé que a veces es demasiada información, pero ya creo que con esto terminamos. ¿Algo más, Peri, que quieras añadir? Nada, nada. Decir que un placer como siempre y que muchísimas gracias por dedicar una hora de su tiempo de consulta o de su tiempo libre a escucharnos y a estar con nosotros. ¿Vale? Súper. Como siempre digo, chicos, estamos acá para ayudarles. Es para mí siempre un placer. Per y yo compartimos la misma pasión de enseñar. Creo que lo hacemos de manera deliberada y siempre tratamos de traer algo nuevo, algo que realmente se lleve al día a día. Peri, mil gracias por siempre apoyarme cuando te pido una mano. Y nada, mil gracias a todos y esperamos vernos pronto en una nueva sesión. ¿Ok? Hasta luego.